Primer versículo que vamos a estar leyendo. Cuando usted tenga Primera de Corintios capítulo 16, 13 y 14, usted puede decirme con un amén. Amén. Para poder así dar lectura. Gloria al que vive. Leemos entonces la palabra del Señor y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hasta ahí dejamos la lectura. Oramos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Buen Dios y Padre, Dios soberano, Dios de amor y de compasión. Señor, a ti nos allegamos en palabras de oración en esta hora, rogándote, pidiéndote, Señor, que desde tu divina presencia, desde tu trono, Señor, tú intervengas a nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo con tu palabra. Señor, te rogamos que nos hables al alma, al corazón, a nuestro espíritu, y que seas tú, Señor, en nosotros, Señor, hablándonos a nuestro interior. Te rogamos, Señor, que tu palabra llegue y caiga en buena tierra y que dé el fruto que tú quieres que dé, Señor, y nosotros cuidaremos en darte a ti toda la gloria y toda la honra, porque tuya es, en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Bueno, yo hoy quiero hablar de un tema interesante y quiero hablar de fundamentos. Y quiero hablar hoy de algo importante y quiero hablar de fundamentos para la vida cristiana, que es bien importante entender lo que para nosotros es tener una vida cristiana, porque muchos pueden pensar y creer que están haciendo lo correcto cuando muchas de las veces no es así. Es como cuando uno aprende el oficio sin que nadie se lo enseñe a uno. No sé a cuánto les ha pasado. A mí me pasó. Pero cuando tuve a alguien cerca, bueno, no uno, hubieron varios cerca de mí para enseñarme uno de los oficios que he desempeñado, me ayudó, pero a veces como si es un poquito difícil el poder aceptarlo. Pero cuando uno quiere aprender y uno quiere mejorar y uno quiere hacerlo bien, pues uno recibe el consejo. Y no solamente no espera que llegue el consejo, uno mismo lo busca, porque uno quiere hacer las cosas bien. Y muchas de las veces me corrigieron, me tuvieron que corregir en el área laboral, en lo que es el oficio. Me tuvieron que corregir 1, 2 y 3 veces, porque de esa manera es que uno aprende, uno va aprendiendo a poder hacer bien las cosas. Y esa es la parte que lo viene a hacer a uno experto, como decimos, ¿verdad?, en la materia, para uno poder aprender y después uno poder llegar a ser maestro de ese mismo trabajo. Ya le confían a uno, le dan a uno una posición mejor y le dan a uno un mejor salario, porque eso así es. Ahora, si hablamos de profesión, pues eso ya es una cuestión también, ¿verdad?, de preparación un poquito más, pero de igual manera siempre conlleva, hermano, un aprendizaje. De la misma manera, la vida cristiana también necesita un aprendizaje, y necesitamos en la vida cristiana aprender cuáles son las bases fundamentales de nuestra vida cristiana. ¿Por qué son importantes? Que no solamente las conozcamos, sino que también las vivamos, porque a través de esas bases fundamentales de la vida cristiana son las que nos van a ayudar a ser mejores, a vivir mejor una vida en Cristo y cada día a superar todo lo que pueda venir a la vida. Recuérdese que el fundamento sobre todas las cosas y el que está en lo que es la iglesia es Cristo Jesús. El Señor dijo que fundaría esta iglesia sobre la roca cuando estaba hablando con Pedro, pero no se refería a Pedro, se refería a él mismo. Entonces, recordar que el fundamento grande es Cristo Jesús. Ahora, es interesante pensar en lo que el apóstol Pablo nos está recomendando o les recomendó, ¿verdad?,
a la iglesia de Corintio, pero también hoy nos lo recomienda a nosotros. Y es la primera parte o la primera palabra que encontramos en el versículo 13, y es la palabra velad. Qué importante es velad. No solamente, ¿verdad?, sucedió o lo que fue en el tiempo del Señor, como también en el tiempo del apóstol Pablo, y como hablábamos el día viernes de lo que es el principio, fue el principio de la era cristiana. No solamente para esa época fue importante esta palabra velad, sino que también hoy para nosotros es importante velad. ¿Por qué es importante velad? ¿Por qué es importante velad? Porque es una de las cosas que nosotros debemos de aprender de velar, pero no en el sentido físico o material, sino en el sentido espiritual. Y eso es lo que queremos hoy entenderlo con la ayuda del Señor, a la luz de la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos aquí como fundamento número uno, entendamos su principio, y es origen en que se asienta una cosa. Número dos, que es una parte de construcción que está debajo de la tierra y que le da una solidez y que le sirve como una base o un apoyo a lo que se está edificando. Ahora, si se carece de fundamentos o los que se tienen son débiles, todo lo que se pueda edificar sobre ese fundamento, téngalo por seguro que terminará en el suelo. Por eso que es importante entender lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Encontramos el ejemplo de Lucas capítulo 6, el versículo 46 al 49, donde dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, dijo el Señor, os indicaré a quién es semejante. Versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó, dice la Biblia, y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande, dice la Biblia, la ruina de aquella casa. Entonces, entendamos que la Biblia nos enseña a nosotros, el mismo Señor Jesucristo, hablándonos de la importancia de tener un buen fundamento o edificar sobre un buen fundamento. Qué importante es el poder considerar que nuestra vida cristiana debe de tener como bases fundamentales los principios de la vida cristiana. Y de ello vamos a estar hablando más adelante, pero solo como por ejemplo mencionar, por ejemplo, el amor es una de las bases fundamentales, la fe es una de las bases fundamentales, la misericordia es una de las bases fundamentales. Entonces, entendamos que la Biblia nos enseña de que nosotros debemos de tener una forma de vida, de, ¿cómo podemos mencionar? Ejemplar, pero a la misma vez sólida en el Señor. Y aquí hablamos de la vida espiritual. Y es difícil, pero muchas de las veces, hermano, recibirlo, pero es entendible en el sentido que cuando nosotros dejamos de buscar, dejamos de anhelar, dejamos de servir y dejamos de hacer lo que hacíamos antes en la vida espiritual, hermano, claro, la vida va a cambiar, la vida no va a ser la misma. Tiene que haber un cambio. Todo en la vida siempre trae cambios. Cuando dejamos de orar, trae cambios. Cuando dejamos de leer la Biblia, trae cambios. Cuando nos dejamos de congregar, trae cambios. Cuando comenzamos a cambiar a Dios por otras cosas que no tienen sentido ni valor, por supuesto, traerá cambios a la vida. Lastimosamente, hoy en día tenemos muchas familias que han cambiado. Muchas familias han dejado las iglesias. Mucha gente han dejado de servir a Dios.
Y mucha gente se pregunta, ¿pero por qué? Es muy sencillo, sencillamente porque han dejado de velar. El mismo Señor Jesucristo nos enseña y exhortó a los discípulos cuando les dijo en aquella ocasión que no podían orar ni velar ni siquiera un rato. Entonces, la Biblia nos enseña que es importante velar como también es importante orar. Entonces, entendamos aquí esta parte que para nosotros hoy es de mucha importancia. El mismo principio que Jesús enseñó por medio de esta parábola es el mismo que retoma Pablo para hacerle saber a los corintios en las últimas líneas de esta carta la necesidad de contar los buenos fundamentos para una buena vida cristiana fuerte y eficaz. Porque si nosotros queremos tener una vida cristiana con fundamento y que podamos tener éxito en la vida, necesitamos, por supuesto, entender y poder tener y practicar los primeros fundamentos o los fundamentos cristianos. ¿Por qué es importante para nosotros tener fundamentos? Es como la familia cuando tiene buenos principios, cuando tiene buenos ejemplos dentro de la familia. Hermanos, los hijos, los nietos y todas las generaciones que salgan de aquella familia, por supuesto, tendrán buenos principios. Pero cuando no existen esos principios, y no importa de que tal vez vengamos de matrimonios, hermano, o familias disfuncionales, no es el caso, porque incluso hay mujeres que aunque con hijos, hermanos, sin esposo, han podido sacar adelante a sus hijos y han sido hombres y mujeres ejemplares en la vida. Y es que no es porque no tenga esposo o porque no tenga esposa, eso no es el punto, sino el punto es poder tener un principio o una enseñanza, cómo poder enseñarles lo que es la vida, el respeto, el amor, el poder tener, ¿cómo podemos decir, hermano? El cuidado de poder llevar la vida en esta vida. Entonces, cuando hablamos de la vida cristiana, de la misma manera el apóstol Pablo, en estos dos versículos podemos encontrar algunos fundamentos de forma imperativa para una vida cristiana fuerte y efectiva en lo que respecta al reino de Dios. Entonces, cuando hablamos aquí de estos 5 puntos, que no estaremos hablando hoy, pero si Dios nos lo permite, lo haremos en otra próxima ocasión. Pero este primer punto que estamos considerando, podemos nosotros entender de una manera como un mandamiento del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, que señala aquí a las personas de este punto como una forma de instrucción. ¿Y qué podemos decir de una manera directa hacia la vida de los corintios? Aunque sabemos que el apóstol Pablo, que había de una manera estado muy cerca de esta iglesia y que sabía con claridad los problemas que estaban ellos pasando y lidiando, el apóstol Pablo viene a darles, ¿verdad?, una instrucción y una forma de que ellos puedan tener en cuenta que la vida cristiana no es solamente una reunión, no es solamente una forma de conocernos o una forma de decir, bueno, yo ya acepté a Cristo, yo ya tengo ya la Biblia, yo leo la Biblia, yo oro, que son partes importantes de la vida cristiana, pero no es exactamente el todo, sino que entendamos que la vida cristiana va más allá de leer, va más allá de orar, sino es saber orar y saber escudriñar las escrituras como Cristo dijo. Porque cualquiera puede leer la Biblia, cualquiera puede orar, sí, cualquiera puede cargar la Biblia, hermano, pero una cosa es leerla y otra cosa es vivirla, que son dos cosas muy diferentes. Hoy en este tiempo tenemos muchos lectores, pero muy pocos dan testimonio de lo que leen y de lo que entienden de la palabra de Dios. No estamos hablando de perfección, estamos hablando de caminar hacia la perfección, que es una cosa muy diferente. Amén. Ahora, entendamos aquí la primera palabra que el apóstol Pablo le habla a los corintios. Y cuando hablamos aquí de la carta a la iglesia que estaba en la ciudad de los Corintios, es entender que era una iglesia que tenía grandes cualidades, pero tenía grandes problemas también dentro de esta iglesia. Ahora, entendamos el versículo 13, donde le dice velad.
Cuando vemos aquí esta palabra y estas últimas instrucciones del apóstol Pablo hacia la vida de la iglesia en la ciudad de Corintios, es una parte que para nosotros hoy es importante pensar por qué es que les mencionó que velaran. Y esta palabra aparece en el Nuevo Testamento más de 20 veces. Y por lo tanto debería ser importante hoy para nosotros. Porque si el apóstol Pablo para ese tiempo y para la iglesia de Corintios fue importante velar, yo pienso que también hoy para nosotros debe de ser importante. Recordemos que la Biblia nos enseña, se recuerda de la parábola del capítulo 25 de Mateo, que dice la Biblia que habían ¿cuántas vírgenes esperando al esposo? 10 vírgenes, correcto. Y la Biblia dice que las 10 cabecearon. Las 10 cabecearon. Pero cuando escucharon el sonido de la voz que ahí venía el esposo, la Biblia dice que se levantaron y a recibir el esposo. Y usted sabe la historia, que 5 de ellas no iban preparadas y 5 de ellas sí iban preparadas. Quiere decir de que cuando nosotros hablamos de velada, estamos hablando de una preparación, de una forma de vida, como lo definimos, estar con vida, estar de pie. Entonces, entendamos esta parte interesante, lo que para nosotros es importante. Cuando lo entendemos y lo definimos del griego, es estar despierto, o estar alerta, o es tener cuidado. Y como lo define el original, es estar en vela o estar con vida, que esa es la parte fascinante de esta definición de la palabra velar. Por eso que cuando nosotros entendemos aquí esta palabra de velar, de acuerdo con los informes que Pablo había recibido de Corinto, recuérdese que en la iglesia de Corinto había un desorden. Y hablamos de que en la iglesia de Corinto, mis amados hermanos, habían creyentes que no estaban velando, sino al contrario. Es decir, ellos eran de una manera espirituales, pero eran apatéticos y de una manera indiferentes. Quiere decir que a pesar que era una iglesia que de una manera Dios los había visitado y que se habían ahí manifestado dones del Espíritu Santo, también había en esa iglesia había gente que eran muy apatéticos y muy indiferentes a lo que era Dios o a la vida espiritual en ellos. De esa manera es que vemos que el apóstol Pablo se toma el tiempo para corregir. Incluso hablamos de la cena del Señor. Por ejemplo, el apóstol Pablo les tuvo que decir que él había recibido del Señor la instrucción cómo poder llevar a cabo la cena del Señor, que está instituida de parte del Señor y de lo que nosotros practicamos una vez al mes aquí en esta iglesia. Es importante pensar la razón por la que el apóstol Pablo les dice que antes que ellos coman, que piensen lo que están haciendo, que analicen, que se hagan un autoexamen, y que los que vayan a participar de la cena del Señor, les dijo que coman en su casa antes de participar de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque para ellos no era una forma de memoria de lo que el Señor había hecho en la cruz del Calvario, sino era como un festín, era como una fiesta. Ya no era como un recordatorio de la muerte de Cristo, sino que ya era algo que lo ocupaban como una ocasión para comer hasta llenarse y tomar y llenarse de vino hasta que pues sobrara todo aquello. Entonces esa era un desorden que había dentro de la iglesia a los corintios. Entonces el apóstol Pablo corrige. Entonces esta palabra que estamos considerando, a la que se dirige a esta iglesia, es entender que lo que había en esta iglesia eran quejas. Y había muchas preguntas al entender de lo que estaba pasando en esta iglesia. Recordemos que las constantes divisiones que habían en esta iglesia, los pleitos en los tribunales, habían problemas de inmoralidad dentro de la iglesia, su mal entendimiento y uso de los dones espirituales, al grado que el apóstol Pablo le dice que cuando alguien hablara en lenguas, que tuviera cuidado, o que cuando estuviera interpretando o hablando en lenguas, que alguien interpretara, porque no podían todos hablar lenguas a la misma vez. Entonces el apóstol Pablo tenía que corregir esta iglesia, porque había un desorden en lo que era el uso de los dones y espiritualmente hablando. Entonces entendamos aquí esta parte de que el haber cambiado la sabiduría de Dios por la humana y sobre
todo por su falta de amor para con las cosas, era una ilustración clara para que Pablo estuviera bien consciente que aquí esta iglesia no estaba haciendo las cosas correctas. Entonces, para él, esta iglesia era una iglesia que no estaba velando, que no estaba haciendo lo correcto. Entonces, la palabra y en las últimas palabras que da a esta iglesia en la carta que hemos leído en este capítulo 16, les dice que velen. La importancia de velar para él era importante que ellos estuvieran velando, porque si ellos de una manera no lo estaban haciendo, eso estaba trayéndoles y provocándoles serios y grandes problemas a la vida. Porque cuando nosotros hablamos de velar, a lo que el apóstol Pablo se estaba refiriendo, era de una forma de vida espiritual, era de una forma de tener un acercamiento a la vida del Señor, no a una vida, ¿cómo podemos decir?, física, sino era una vida espiritual, de la que ellos tenían que estar conscientes de lo que estaba pasando en la vida y dejar de estar jugando dentro de la iglesia, para que ellos pudieran tener una cabalidad completa de lo que era servir a Dios y no jugar con Dios. Entonces es entender que el apóstol Pablo se sentía comprometido con esta iglesia al recordarles que de una manera ellos necesitaban recordarles los fundamentos importantes, y uno de ellos era velar. Ustedes necesitan estar conscientes que la vida cristiana es una vida de velar. Cuando nosotros definimos aquí esta palabra tan importante de velar, Primera de Pedro, el apóstol Pedro nos ayuda a entenderlo un poquito más. Y cuando aquí entendemos esta parte, déjeme ir, porque voy a leerle otra versión, pero déjeme ir a la versión que tal vez usted hoy tiene en su mano, y esa a la versión Reina Valera 60. Pero mire lo que dice la versión Reina Valera 60, Primera de Pedro 5:8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando, dice la Biblia, a quien devorar. Otra versión dice: tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero esta versión me fascina cómo empieza, porque la versión Reina Valera dice: sed sobrios y velad. Esta versión dice: tengan cuidado y estén siempre alertas. Entonces, cuando vemos aquí esta parte tan interesante de lo que la Biblia a nosotros nos enseña, es de una manera que cuando nosotros dejamos de velar, si así podemos decir, de una manera es dejar que el enemigo tome ventaja. ¿Y cómo es que el enemigo puede tomar ventaja cuando nosotros dejamos de velar? Y hablamos de la vida cristiana, de la vida espiritual. Cuando nosotros dejamos de hacer lo que sabemos hacer en la vida cristiana, por ejemplo, el meditar en la palabra, el hablar con Dios, el acercarnos a la casa de Dios, el poder hablar las almas, el poder tomar un tiempo de ayuno, el poder tomar un tiempo de consagración a Dios. Todas esas cosas que son importantes en el crecimiento y en la madurez de nuestra vida espiritual. Y cuando nosotros llegamos a un punto de descuido y dejar de velar, es cuando dejamos de hacer estas cosas que son bien importantes para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento y para nuestra vida, hermano, vamos a decir, vida madura en Dios. Porque una de las cosas de la cual nosotros hoy sufrimos dentro de las muchas iglesias es una vida espiritual madura. Mucha gente hoy en día, hermano, tienen tiempo en las iglesias. Hay gente que tienen años en las iglesias, pero si usted les pregunta de los principios doctrinales de la Biblia, no lo saben.
los desconocen. Si usted les dice que es el Espíritu Santo, ellos dicen, bueno, es una fuerza. Algunos dicen, no, es la tercera persona de la Trinidad. Otros dicen, bueno, ese es el regalo de Dios, pero hasta ahí nomás. Eso no es sencillamente conocer lo que es la doctrina del Espíritu Santo. Entender que, hermano, el Espíritu Santo, la Biblia dice que quedó para estar con nosotros, para guiarnos hacia toda verdad y hacia toda justicia. El Espíritu de Dios está no solamente para darnos la fuerza, como dice Hechos 1:8, sino para guiarnos, para tener victoria todos los días, para aconsejarnos y para tener una vida constantemente plena y bajo el poder y la unción del Espíritu de Dios. Porque, hermano, en el tiempo que vivimos, en este mundo en el cual vivimos, necesitamos todo el tiempo la ayuda del Espíritu de Dios. Entonces, claro, es importante tener clara esa parte importante de lo que es la persona del Espíritu de Dios. Es importante entender lo que para nosotros es bautismo. El bautismo son, hermano, bases fundamentales de lo que es la doctrina bíblica. El bautismo, que es importante, hermano, en agua. Cuando alguien acepta a Jesús como Salvador, es importante que tenga un momento de enseñanza de doctrina. ¿Por qué se tiene que bautizar? Eso es lo que yo practico. Eso es lo que yo enseño. Yo no bautizo a alguien solamente porque hoy acepte a Jesús. No, yo no practico eso. Yo tengo que sentarme con él, si es posible, 1 mes, 2 meses, para poder enseñarle la razón por qué y por qué está en la Biblia y por qué fue dejado y quién es el que lo instituyó. Y ahí es donde entra de que no es el pastor, no es la iglesia, no es nadie, no es el papá, no es la mamá, sino fue Cristo el que instituyó por qué debemos de bautizarnos. Entonces, es una parte importante que nosotros debemos de aprender. Ahora, déjeme regresar, porque cuando nosotros, hermanos, dejamos de velar, estamos dejando en realidad los principios y estamos dejando la forma de vida cristiana. Y cuando nosotros dejamos, hermano, de velar, es de una manera dejar que todas aquellas ideas o hábitos pecaminosos de los cuales el Señor, hermano, había sacado de nuestra vida, de una manera vuelven a entrar otra vez. Quiere decir que el peligro de dejar de velar es abrirle la puerta no solamente al diablo, sino a la vida carnal en la vida. Dice que hay peligro, sí hay peligro. Y esa es la razón por la que el apóstol Pablo le dice: ustedes, algo que no deben de dejar de hacer es velar. Porque si ustedes dejan de velar, entonces todo lo que ustedes practicaron en la vida del mundo y del pecado volverán otra vez a regresar esos hábitos y esa forma de vida antiguamente. Y es una gran verdad. Es una gran verdad, porque cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de tener una comunión entre los santos del Señor y ya no hacemos lo que antes hacíamos, hermano, entonces nuestro tiempo, nuestra mentalidad y nuestro corazón se doblará a otro lado, la que no es de Dios, sino la que es de las pasiones y los deseos de la carne. Ahora, la pregunta aquí es: ¿qué era lo que a nosotros nos tenía ligados antes de llegar a Cristo? Para muchos era el alcohol, para muchos era la droga, para muchos era, hermano, otras cosas que nos tenían ligados. Quiere decir que estábamos esclavos, éramos esclavos del pecado. Quiere decir que cuando alguien deja de velar, vuelve a ser esclavo peligrosamente del pecado. El peligro es de que mucha gente les gusta jugar con el pecado. El problema es que hay gente que saben que es pecado y siguen jugando con el pecado. Porque hay gente que piensan que van a poder lograr zafarse y salir de esa situación en la que saben que han caído. Porque hay gente aquí que están haciendo cosas que saben que están mal y ellos dicen: pero no, en cualquier momento me zafo. Eso es lo que usted cree, eso es lo que usted piensa. Y eso es lo que podemos pensar nosotros: en cualquier rato dejo la botella. ¡Ja! ¿Usted cree que para mí fue fácil dejar la botella? Algunos dicen: no, al rato dejo la tercera mujer que tengo para quedarme con 2. ¡Ja! Eso es lo que usted piensa. Se le va a pegar otra y va a tener no 3, va a tener 4.
Muchas de las veces nosotros creemos de que el dejar las cosas que nos limitan el servir a Dios, para muchos creen que es fácil. Probablemente a algunos de ustedes fue fácil dejar el cigarrillo, pero hubieron otras cosas de las cuales yo pienso que todavía están peleando y que no han podido dejar. De esas cosas son las que debemos de tener cuidado si en algún momento de la vida nosotros fuimos esclavos. Porque recuérdese que el esclavo no es gobernado por sí mismo, sino por su señor. Entonces, recordemos de que de una manera cuando somos esclavos de algo somos marcados. Cuando éramos esclavos del pecado, algo nos definía como esclavos de lo que vivíamos. Recuérdese que cuando no sea usted, a mí me decía, allá viene el ladrón, allá viene el marihuanero, allá viene el perdido. Yo no sé cómo le decían a usted. De esa manera nos definían a nosotros allá afuera, hermano. Quiere decir que el pecado salía a relucir. Pero para muchos era como un elogio, ¿verdad? Como una forma de aplauso, como si nos estaban extendiendo, tirando la carpeta roja, decir allá viene el malvado, allá viene el delincuente. Para muchos se nos levantaba el cuello, pero en realidad no era así. Hoy entendemos que, hermano, el pecado avergüenza. El pecado nos traía ciegos a nosotros. El pecado nos traía lejos de Dios. Pero bendita la misericordia del Señor, porque cuando apareció Cristo nos quitó la venda de los ojos, nos abrió la mente, nos abrió el corazón. Y no solamente nos abrió, nos limpió y nos transformó. Y ahora tenemos en claridad lo que es la vida, o la verdadera vida, que es solamente en Cristo Jesús, donde hemos tenido paz, donde hemos encontrado felicidad, donde encontramos todo lo que necesitamos. Oiga, hermano, qué vida esa pues de la que nos estábamos perdiendo. Qué vida tan maravillosa la que Cristo da. Pero volvamos al punto. ¿Pero por qué querer regresar otra vez a esa vida? ¿Por qué querer ligarnos a esa condición de vida que antes nosotros vivíamos? Esa de la cual era el apóstol Pablo que le quería dar a conocer a la vida de la iglesia de Corintios. Que no se descuidaran. Porque como leímos en la carta del apóstol Pedro, donde dice, ¿por qué el diablo anda? Y dice, ¿buscando a quién? Pero esta versión que leí con ustedes me fascina, porque Reina Valera dice, sé sobrios y velad. Esta dice, tengan cuidado y estén siempre alertas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? De que caminemos con cuidado, que tengamos en cuenta lo que estamos haciendo, de que no todo lo que hacemos, o no todo lo que pensamos, o no todo lo que viene al corazón es agradable o es la perfecta voluntad de Dios. Porque hay gente que dice, ay, pastor, es que yo lo siento en mi corazón. Recuérdese que la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y hay gente aquí que se deja guiar por el corazón. Hay unos que se dejan guiar por los sentimientos. No. La iglesia del Señor no se debe dejar por corazonadas ni por sentimientos. La iglesia del Señor se debe dejar guiar por el Espíritu de Dios en la vida de nosotros. Pero entendamos aquí esta parte. ¿Cómo nosotros nos vamos a dejar guiar por la perfecta voluntad de Dios cuando nuestra vida ya no está haciendo lo correcto? Cuando nuestra vida ya no tiene un contacto con Dios. En otras palabras, ya no está velando. Porque velar es mantenerse. Velar es estar al pie. Velar es estar sobrio. Entonces entendamos aquí esta parte de que velar es estar al cuidado o tener, lo que es sinónimo de tener vida. No podemos nosotros dejar de velar, porque si dejamos de velar es como volver a caer al estado de muerte que teníamos antes en la vida de pecado. Porque sí, hermano, el pecado trae muerte, y usted lo sabe. El pecado trae muerte. La Biblia nos enseña que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Que sí, que el pecado, hermano,
hace que la persona muera espiritualmente. Necesitamos un toque de Dios para que el alma vuelva a tener un contacto divino con Dios, y eso solamente a través de Cristo Jesús. Entonces entendamos esta parte. Las estrategias de Satanás son más sutiles de lo que muchos creyentes creen. Su estrategia siempre comenzará por alejarnos de la verdad, con hacernos dudar, número uno, de la verdad de Dios establecida en las Escrituras, con el fin de debilitar nuestra fe en Dios. Nos engañará para dudar de lo que Dios, hermano, nos quiere decir. Dejamos de escuchar la voz de Dios en nuestras oraciones, y una vez debilitados buscará alejarnos de la comunión de una manera no solo con Dios, sino que también con los santos del Señor. La Biblia dice de que es como león, no es un león, es como un león. Y es interesante que el león, de la manera como sobrevive, es cazando, matando para poder sobrevivir. Entonces me fascina ver esta clase de animales cuando ellos van en busca de su presa, porque una de las cosas que ellos hacen para poder cazar su presa es debilitar la presa. Y como ellos debilitan la presa, de una manera es corriendo detrás de ellos, cansándolos. Y cuando los cansan, algo que ellos hacen muy peculiar es que ellos, con las garras que tienen y la fuerza que tienen, pueden, hermano, arrancar un pedazo de pared, porque es una fuerza que tienen esos animales. Le pegan en lo que son en las patas de los animales para poder debilitarlos. En el momento que les debilitan las patas a las presas, corren al cuello, y cuando ellos agarran el cuello, en el momento que agarran, ya es presa segura. Pusieron a prueba a un león con 4 hombres fuertes de un lado al otro para jalar a ver quién era más fuerte. La impresión que se llevaron fue que no podían vencer al león jalándolo con el lazo en el hocico. No sé si usted ha visto un video de eso. Interesante. El león tiene fuerza. El león es hábil. El león tiene maña para cazar. La Biblia nos enseña que el enemigo de nosotros, que es Satanás, toma y se viste y el ejemplo de un león para poder destruir la vida de la gente. Entonces entendamos que el enemigo no de una manera se va a cansar hasta llegar y obtener su objetivo en la vida de la gente. Usted sabe una cosa, que el que mejor conoce, aparte de Dios, la vida de nosotros es el diablo. Sí, porque el diablo sabe qué era lo que nos gustaba. El diablo sabe lo que nosotros hacíamos. El diablo sabe de lo que muchas de nuestras metas que no hemos llegado a realizar en la vida todavía están pendientes si él las conoce. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo está eso? Sí, usted sabía que una de las grandes metas que el Señor vino aquí a la tierra fue venir a restaurar el reino que se había perdido y caído. Y el Señor, a través de la muerte que Él vino a realizar, era venir a restaurar la vida del hombre para con Dios. ¿Usted sabía eso? Bueno, el diablo se la quería poner más fácil. El diablo se la quería poner más fácil al Señor, porque el diablo sabía de que Cristo había venido para poder redimir al hombre. Y no solamente a redimir al hombre, sino a condenar al diablo y a los demonios. ¿Se recuerda cuando aquel hombre gadareno es liberado? Las palabras que le dijeron a aquel demonio de adentro de aquel hombre, y le dijeron: ¿por qué vienes antes de tiempo a atormentarnos? Eso quiere decir que ellos saben que hay un tiempo para ellos. Entendamos esta parte interesante de la Biblia, porque el Señor venía a restaurar. El diablo sabe de que el Mesías iba a venir a restaurar. Entonces él se estaba preparando para eliminar al Mesías, al rey de los judíos, al salvador del mundo. Y lo trató muchas veces, como trató con Moisés en su niñez. De la misma manera, Herodes quiso matar a Jesús en su niñez.
Entonces entendamos de que Satanás se la quiso poner fácil en el monte de la tentación, después de que el Señor había ayunado 40 días. Cuando el Señor sale de ayuno, el diablo se le aparece para tentarlo y le dice: si me adorares, yo te doy todos los reinos de este mundo. Fácil se la puso. En otras palabras, no hay necesidad que tú vayas a la cruz. No hay necesidad que tú mueras. No hay necesidad que tú te golpees el pecho. No hay necesidad de todo eso. Yo te puedo dar todo, le dijo Satanás, porque él pensó y creyó que era el dueño. Aunque entendamos que el primer hombre le había facilitado la autoridad, pero lo que algo si Satanás no sabía, que cuando el Señor llegara le iba a quitar todos los reinos de la tierra, la autoridad, porque no era de él, sino porque Dios se la había dado al hombre y Cristo se la vino a quitar para ahora dársela a la iglesia del Señor. Usted sabía que nosotros tenemos autoridad de Dios, de parte de Dios en esta tierra. Entonces nosotros hoy como iglesia del Señor somos privilegiados porque tenemos la autoridad de Cristo. Pero entendamos esta parte. La Biblia nos enseña que la iglesia de Corintios tenía un problema. Y es que la iglesia de Corintios no estaba velando. Y como la iglesia de Corintios no estaba velando, entonces había un serio problema en esta parte. Por eso de que cuando nosotros vemos aquí esta parte interesante de Marcos capítulo 14 y el versículo 38, el Señor le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, dijo el Señor, es débil. Entonces, cuando nosotros entendemos aquí esta parte, es interesante, porque cuando nosotros hablamos del sometimiento, de lo que es una forma de vivir para Dios, es de una manera de que estamos entendiendo lo que dice Santiago capítulo 4. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 7. El versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Me fascina la versión de lo que es de las Américas, donde dice: por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Esa es otra versión de la manera como define Santiago, y me gusta la definición porque dice esta traducción, y dice: por esto obedezcan a Dios. Cuando nosotros hablamos de la victoria contra las artimañas del enemigo, en lo que está en nuestra obediencia a la palabra de Dios, es entender que así como nosotros nos sometemos a Dios, de esa misma manera es como Dios viene a librarnos y a guardarnos. Pero no es a base del sometimiento, que eso es lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. Ustedes tienen que someterse a la voluntad de Dios para poder tener victoria o éxito en la vida. De otra manera, definitivamente no tendrán éxito en la vida. ¿Y cuál es el éxito que nosotros podemos llegar a tener en la vida cristiana? Cuando hay un sometimiento a la vida de Dios. ¿Y cuál es ese sometimiento? Cuando nosotros velamos. Cuando nosotros velamos, nos sometemos. Porque el velar es obediencia, si usted no lo sabía. Y por eso que me gusta esta definición que usa Santiago en lo que es la versión de lo que es de las Américas. Dice, vuelvo y repito, por eso obedezcan a Dios y háganle frente al diablo. Pero una de las cosas que la Biblia dice que obedezcamos a Dios. La versión Reina Valera dice someteos. Y someteos equivale a obediencia. Dice que no vamos a poder nosotros resistir al enemigo si no obedecemos, si no hay obediencia, si no hay sometimiento, si no hay una vida, hermano, plena de buscar cada día mejor a Dios. Hermano, nosotros entendemos que hay enfermedades en la vida, entendemos que hay escaseces,
Entendemos que hay situaciones difíciles que vienen a la vida de nosotros. El apóstol Pablo estaba consciente que en la iglesia de Corinto estaban pasando situaciones bien difíciles. Pero el apóstol Pablo, la recomendación que les da es que velen. El Señor le dijo a los discípulos en cierta ocasión y nos lo dice a nosotros: cuando veas estas cosas, hablando de lo que es el tiempo del fin, recordándoles la profecía del capítulo 24 de Mateo, cuando veas todas estas cosas, le dice: levantad vuestra mirada, ergíos, porque vuestra redención se acerca. El apóstol Pablo, que estaba viviendo en otro tiempo, les estaba recalcando que ellos tenían que estar velando. Como el apóstol Pedro le dice: porque no se sabe el adversario cómo anda. Recordar que anda como león, pero no sabiendo en qué momento pueda llegar a la vida. Nosotros como iglesia del Señor, algo que debemos de hacer nosotros es estar pendiente de lo que la vida y de lo que está pasando alrededor nuestro y de lo que pueda suceder en cualquier momento, porque hermano, en cualquier momento, hermano, puede pasar otro cambio. Si esta pandemia, voy a recordar que tenía rato de no hablar de esto, que si esta pandemia vino a traer, hermano, cambios a mucha gente, a mucha vida, hermano, otra cosa puede venir peor y nos puede afectar aún más la vida. Entonces, claro, es importante que nosotros estemos velando, hermano, constantemente buscando de Dios, tratando la manera de acercarnos y hacerlo mejor, porque eso es lo que nos va a hacer permanecer, hermanos, firmes en la vida del Señor. Entonces, entendamos esta parte rápidamente. El Señor les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor dijo: el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, el Señor usa una definición y dice: es débil. Cuando hablamos nosotros de la parte de lo que es la debilidad, me fascina entender lo que la Biblia nos enseña en Santiago, en el capítulo 1. Mira lo que dice la Biblia en el versículo 13. En Santiago capítulo 1 versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser ¿qué? Tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El versículo 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, el versículo 15 nos sigue diciendo: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz, la Biblia dice, la muerte. La versión de las Américas dice que nadie diga cuánto es tentado. Dice: yo soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. El versículo 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. 15. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Entonces, entendamos, mis amados hermanos, de que somos tentados porque no estamos alertas, como la Biblia nos enseña que debemos de estar despiertos. Pero algo interesante que sí debemos de entender es de que nosotros no somos, como dice la Biblia, tentados por Dios, sino que somos nosotros atraídos por nuestras propias pasiones, nuestra propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir eso? Es que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos un deseo en la carne, y ese deseo de la carne es lo que la Biblia define como pasiones desordenadas. Jesús las llamó debilidades. Jesús las llamó debilidades. A la verdad dice, y ahí se escribe con M minúscula, hablando del espíritu, no de Dios, sino el espíritu en la vida del hombre. Recuérdese que la Biblia dice que el hombre está hecho alma, cuerpo
y espíritu. Entonces estamos hablando del espíritu del hombre. El espíritu que es el que tiene el contacto a la vida espiritual, que es a través del Espíritu de Dios. Entonces, recuérdense que el que está dispuesto es el espíritu, mas la carne, el Señor la define como débil, que no tiene fuerza, que no tiene el deseo. Y ahora decimos fuerza y deseo, ¿para qué? Lógico, para la vida espiritual en Dios. Su deseo es un deseo desordenado. La carne es un deseo, hermano, de desorden. ¿Qué es lo que desea la carne? Desea el pecado, desea esto, desea lo otro, todo lo que va en desacuerdo a la voluntad de Dios. Pero dentro del hombre hay algo que sí tiene el deseo de buscar de Dios, y ese es nuestro espíritu. Pero a veces cuando no está el deseo, el anhelo o la base como fundamento de lo que para nosotros hoy es importante, la búsqueda en Dios, definitivamente el que va a tomar más control va a ser los deseos de la carne y no el deseo del espíritu. Entonces, aunque nosotros muchas de las veces podamos, hermano, saber de Dios, conocer de Dios y saber, hermano, buenos principios de la Biblia, pero podemos llegar a ser grandes mentirosos y buenos ladrones en la vida. Entonces, el problema aquí es de que nuestra vida, a pesar de que probablemente nos hayan enseñado el evangelio desde niños, pero hermano, podemos ser grandes, hermanos, sinvergüenzas en la vida, pues. Entonces entendamos que aquí lo que está gobernando entonces no es el espíritu, que Dios tiene control en el hombre a través de su espíritu, sino es la carne, que son las pasiones desordenadas en la vida de la persona. Y cuando una persona es gobernada por sus pasiones, entonces, hermano, lo que va a buscar más va a ser el pecado en la vida. Entonces tenemos problemas. Y usted dirá, pero pastor, dentro de las iglesias, sí lo hubo en la iglesia de los Corintios. Sí lo hubo en la iglesia de los Corintios. Hermano, que se estaban peleando, hermano, hasta cortes llegaron. Les estamos hablando, hermano, esta historia de la Biblia, que fue, hermano, escrita por muchos años, hermano, que la gente que estaba ahí tenía un gran desorden. Quiere decir de que, hermano, podemos caer en desorden en la vida espiritual. Podemos llegar a tener, hermano, grandes y serios problemas si no nosotros nos cuidamos espiritualmente hablando, hermano. Podemos llegar a caer en situaciones de chisme, podemos caer en situaciones de falso testimonio, podemos caer en situaciones, hermano, incluso hasta de adulterio, hasta de robo dentro de la iglesia. Claro que sí. Es peligroso, hermano. Es algo que puede dañar no solamente su vida, sino la vida del que está al lado suyo. Hermano, puede causar serios y grandes problemas. Disculpe que le estoy hablando de esta manera, pero es importante entender que el dejar de velar nos puede provocar estos problemas en la vida. El dejar de hacer lo espiritual, el dejar de buscar de Dios, el dejar de congregarnos, el dejar de hacer lo que Dios nos manda, hermano, nos puede hacer caer en situaciones difíciles en la vida. No quisiéramos ni hablar de esto, pero es la verdad. No quisiéramos mencionar estas cosas, pero es la verdad. Entonces, ¿por qué? Porque todavía estamos en este cuerpo. Todavía vivimos en este mundo. Todavía, hermano, esta carne desea las cosas de la vida. Desea, hermano, todo lo que antes practicábamos en la vida. Hermanos, yo le digo de dónde vengo. Yo sé que aquí hay algunos que hicieron cosas más feas de las que yo hice, pero, hermano, cosas que uno dice, uno se avergüenza de haber hecho esas cosas. Pero yo le aseguro algo, que cuando nosotros nos descuidamos de la vida espiritual, podemos llegar a volver a hacer eso y aún peor que eso. Porque cuando la carne, el ser humano, la parte humana, hermano, se deja guiar por sus pasiones, puede llegar a causar grandes y serios estragos, no solo en su vida moral, sino también en su vida familiar. Entonces, sí hay peligro, sí hay peligro. Hay peligro porque no solamente nosotros tenemos el problema como, hermano, la carne con las pasiones desordenadas
que hay que controlarlas a través del Espíritu de Dios, sino que hay un diablo que está alrededor viendo en cualquier momento que nos vayamos a descuidar para meterse, hermano, y tomar ventaja de nuestra debilidad, de nuestro pensamiento, de nuestra situación, para poder tentarnos como hizo con el Señor. Porque si al Señor lo tentó, hermano, ¿usted cree que el diablo no nos va a tentar a nosotros? ¿Usted cree que el diablo no se la va a poner bonita a usted? Si al Señor le dijo, mira todos los reinos que están aquí, si a usted le ponen $1.000.000 enfrente, usted dígame si no se va de rodillas. Dijo alguien, nah, yo no, porque no se los han puesto. Porque no se los han puesto. Porque nuestra mente nos puede traicionar en cualquier momento. Nuestro corazón nos puede traicionar en cualquier momento. Nuestra intención nos puede traicionar en cualquier momento y nos puede llevar al fracaso si no estamos velando espiritualmente. Es interesante que nosotros entendamos hoy el consejo del apóstol Pablo, a que nosotros, hermano, entendamos de que el velar, yo estoy terminando, el velar es el mismo principio que deberíamos aplicar para nuestras vidas espirituales. Si tuviéramos, hermanos, los ojos espirituales bien abiertos, nos daríamos cuenta que nuestra vida espiritual está en peligro y no jugaríamos con el pecado. Porque si nosotros entendemos que el dejar de velar es un peligro, entonces velaríamos. El ejemplo que el Señor pone de la venida de Él, al venir a buscar a su pueblo, pone de ladrón. Si alguien supiera que esa noche llegara el ladrón a su casa, no la dejaría de velar. ¿Verdad que no? Si a usted le hubieran mandado hoy un correo electrónico o un texto anónimo, y que antes de llegar a la iglesia, que usted tal vez ya estuviera listo, preparado, bañado y peinado, y ya estuvo a punto de salir, y le entra el mensaje y le dice, hoy vamos a ir a robar tu casa, yo le aseguro que usted no sale de su casa. Yo le aseguro que suelta a los perros que tiene, pone la alarma y usted saca el rifle y se pone sentado adentro de su casa a esperar al ladrón. Porque nos mandaron una alerta de que iba a llegar el ladrón. Hoy la alerta es espiritual, hermanos. Velemos, porque no sabemos el enemigo en qué momento pueda llegar y robar lo que Dios a nosotros nos ha dado en nuestra vida espiritual. Porque si nosotros dejamos de velar, el peligro es que el diablo venga y nos robe todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, hermano. Entonces tenemos que velar. ¿Y qué es velar? Velar es estar sobrios, velar es estar despiertos, velar es estar, hermano, al pendiente de todo lo que está pasando, de todo lo que está sucediendo, que todo lo que está pasando en Israel, hermano, no es para criticar, es para orar y velar, es orar y velar, es orar y velar, es orar y velar, estar al pendiente, porque en cualquier momento Cristo puede venir por su iglesia y yo no me quiero quedar, yo me quiero ir con Cristo cuando Cristo venga. Pues no sabemos. Va a decir, bueno, el pastor está exagerando. Bueno, tómelo como una exageración. Que si de una forma una bomba se desvía para este rumbo y nos pesca, que nos pesque bien con Dios. Amén, hermanos. Voy a recordar el caso de las Torres Gemelas. ¿Quién se podía imaginar que los que estaban ahí les iba a pegar esa tragedia? Nadie. Nadie de los que estaban ahí adentro sabía. Nuestra vida debe depender de Dios, hermanos. Nuestra vida debe de depender de Dios todos los días. Todos los días. Todos los días.
Todos los días debemos de estar velando, todos los días debemos de estar orando, todos los días debemos de estar al pendiente de parte de lo que Dios tiene para nosotros. Todos los días debemos de estar en comunión con Dios, todos los días debemos de tener una relación con Dios. No podemos despreciar lo que la palabra de Dios nos enseña. No podemos despreciar lo que el Espíritu de Dios nos grita y nos dice. No podemos despreciar el llamado de Dios al estar alerta. Nosotros debemos de entender que nosotros dentro del reino de Dios estamos en una llamada de alerta, que tenemos que estar preparados. Amén. Tenemos que estar preparados, alerta, despiertos. Velemos pues, porque no sabemos el día y la hora en que el Hijo del Hombre aparecerá. Pero es importante que nosotros